En todo el mundo y a través de las culturas, siempre ha habido historias de varios tipos de personajes mágicos. Hadas, gnomos, trolls, duendes. Los hay de tantos tipos y con tantos nombres como regiones y pueblos los describen, y son un pilar de la tradición de muchas regiones. Entre estos casos y relatos se da un tipo muy frecuente de casos en los que estas personitas son capturadas de alguna manera por los humanos, de diversas formas y por diversos motivos. Y aquí nos ocuparemos de esta extraña parte del mundo de personajes sobrenaturales. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Las historias de gnomos, hadas y otros seres mágicos capturados se remontan a siglos atrás. Durante el Imperio Romano se decía que los gnomos o duendes de algún tipo se usaban como mano de obra esclava y también para trabajar en las minas. Weir de Boer de la Universidad Groninga dice lo siguiente al respecto. En la mitología popular se les consideraba embaucadores, pero detrás del mito hay historias reales de personas reales. Trabajaban de noche bajo tierra en minas y bosques profundos. Sus artimañas eran una forma de entretenimiento, una forma de venganza o simplemente que las cosas se colocaban mal por la noche, con poca luz. En algunas zonas del Sacro Imperio Romano Germánico se han registrado casos de pequeños seres gnomos, en neerlandés kabouters, usados en zonas de suelo arenoso en Brabante y Luneburgo. Se usaban por ejemplo para asaltar ilegalmente zonas boscosas, de ahí que tuvieran que trabajar de noche para no ser detectados por las autoridades. También se ha informado de casos en los que se utilizaban en minas de mineral de hierro en las montañas de Harz, en Sajonia, y en las montañas de Ore, cerca de la frontera con Bohemia. La madera de los bosques se usaba en las minas de hierro para apuntalar túneles y pozos. La madera también se usaba como combustible para fabricar salmuera, un producto con el que se comerciaba a lo largo de la antigua ruta de la sal. Esta sal se usaba para conservar el arenque, un producto valioso durante la Cuaresma. En la Edad Media había zonas de desove de arenques en el mar Báltico. El comercio de pescado se conocía como el mercado de Escania, nombre de una región que hoy forma parte de Suecia, pero entonces pertenecía a Dinamarca. Este comercio de pescado salado permitía a los mercaderes hanseáticos amasar grandes fortunas. La zona deforestada se convertía a menudo en brezales, o peor aún, en arenas movedizas. En la Alta Edad Media, el brezo se usaba como un ingrediente de la cerveza, hasta que el lúpulo se hizo más popular y lo sustituyó, momento en el que esas zonas empezaron a decaer económicamente tras haber destruido gran parte de su entorno. Existen muchas otras historias de captura de estos pequeños seres, hasta el punto de que a veces resulta difícil separar los posibles hechos del folclore. Un cuento famoso es uno del norte de Gales, que cuenta que un cazador que deseaba capturar un zorro colocó una bolsa con la boca abierta sobre la entrada de una madriguera en la que acababa de ver entrar a este animal. Una vez colocada la trampa, el cazador se retiró un poco y se recostó contra un árbol, quedándose dormido al caer la tarde. Entonces despertó con un alboroto en la bolsa, que cerró herméticamente y se echó al hombro para volver a casa. Sin embargo, no tardó en escuchar pasos detrás de él y una pequeña voz que le gritaba desde la oscuridad: ¿Dónde está mi hijo John? Mientras el cazador seguía caminando, la voz continuó haciéndole la misma pregunta, y entonces una voz salió de la bolsa diciendo: «Ahí está mi querido padre llamándome». El cazador dejó caer la bolsa aterrado y salió corriendo tan rápido como pudo. Hay muchas historias como esta, y el autor e investigador de hadas, Matt Collishaw, clasifica la captura de hadas en 3 categorías. La primera, el hada cautiva muere. Mantener las hadas como juguetes en el mundo humano es cruel y la condena, por atractivo que pueda sonar. Me gustaría domesticar un hada para tenerla en una estantería. En el cuento de Suffolk, hermano Mike, un granjero atrapa a un hada mientras roba maíz de su granero. Se la mete en el sombrero y la lleva a la granja para diversión de sus hijos. La cautiva es atada a la ventana de la cocina, donde suspira y muere, negándose a comer. Esta historia es comparable a la de los niños verdes, también de Suffolk. Estos dos niños se extraviaron del mundo de las hadas para entrar en el mundo de los humanos. En este canal ya tenemos un video sobre esa historia, que se lo dejo en los comentarios fijados. De Cheshire y Shropshire proceden los cuentos del hada del agua llamada Azrael. Este ser misterioso con forma de mujer joven y desnuda se recoge de vez en cuando en las redes de pesca de lagos y pantanos.
cuando se expone al aire, nunca dura mucho, simplemente se deshace en el fondo del barco pesquero antes de llegar a la costa. El segundo ítem es que el hada cautiva se ve obligada a actuar contra su voluntad. Cerca de Lochaber, en Escocia, un hombre capturó de algún modo a un Glaistig malévolo que había rondado por el vecindario. Lo encerró en una letrina y como condición para liberarlo, le hizo jurar que abandonaría la zona y no volvería a molestar a la población. A partir de entonces, él y su familia recibieron una maldición de mala suerte por sus esfuerzos. Una historia galesa de Lamberis trata de una doncella del lago, que es atraída a la costa con una manzana y atrapada por un hombre. Ella acepta casarse con él bajo coacción, pero el matrimonio está sujeto a condiciones que, como siempre ocurre en estas historias, acaban incumpliéndose. Por último, de la isla de Skye nos llega un relato de coacción masiva. En Minginish se encargó a un albañil la construcción de un establo para 365 vacas. Una vez terminadas las paredes, se dio cuenta de que no sabía cómo techar el enorme espacio. De camino a casa, se encontró con un hada y la atrapó. Inmediatamente fue asediado por otras hadas que querían liberar a su compañera. Las condiciones de su rescate era que techaran el Gran Bair, lo que hicieron de la noche a la mañana. El tercer y último ítem, según el autor, es el hada cautiva escapa. Los relatos más numerosos de este tipo culminan con el regreso del hada a casa. A veces, como en el caso de los niños verdes, el hada simplemente se pierde y es acogida por los humanos. Este es el caso de la historia de Coleman Gray. Este pequeño duende es encontrado vagando y angustiado y es cuidado por una familia humana, hasta que un día oye la llamada de su madre y vuelve con ella. Lo más frecuente es que el hada sea capturada, aunque no siempre intencionalmente. Un relato de Dartmoor describe cómo una mujer que volvía del mercado se encontró con un duende que correteaba por el camino delante de ella. Lo tomó, lo metió en su cesta vacía y cerró la tapa. Durante un rato se quejó en voz alta en una lengua extraña. Cuando se quedó callado, abrió la tapa para ver cómo estaba y descubrió que había desaparecido. En Lancashire se cuenta la historia de dos cazadores furtivos que salieron a cazar y en lugar de conejos se encontraron con dos hadas que salieron de una madriguera y se metieron en sus sacos. Estaban tan alarmados por las voces que salían del interior de los sacos que los soltaron y corrieron a casa. Al día siguiente recuperaron las bolsas vacías y bien dobladas. Parece que las hadas no guardaron rencor por el incidente. Del mismo modo, en la historia de Silk Wyden, una hada capturada en Tredish, cerca de Senor, no parecía muy disgustada por su terrible experiencia. Un granjero estaba cortando aliaga cuando vio a la joven hada durmiendo. La tomó y se la llevó a su casa, donde jugó tranquilamente junto a la chimenea con sus hijos. Sin embargo, un día en que todos salieron a jugar, los padres de la pequeña hada aparecieron buscándola y ésta se fue a casa con ellos. Hay una granja llamada Skilly Waden, al sur de Trendring Hill, donde tuvo lugar este incidente. Por lo tanto, este puede ser el mejor lugar para cazar hadas. Todas estas historias son muy extrañas e intrigantes, porque llevan lo mágico al reino de los humanos, donde podríamos comprender mejor a estas entidades. ¿Es algo de esto real? ¿O es todo mero mito, folclore y periodistas con mucha imaginación? Sea como fuere, se trata de una faceta de la tradición de la gente pequeña que rara vez se menciona o se trata, y se los dejo a ustedes para que reflexionen sobre el tema. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.